Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Esperemos que se encuentren bien. Muy contenta en este cuarto Congreso de Estado de Políticas Públicas que organizan Flaxo y UMED. En esta oportunidad, obviamente, vamos a hacerlo en forma habitual, pero masivo. Hay un montón de gente ya anotada, tanto en esta sala como también en YouTube, así que vemos que hay mucha gente participando. En este cuarto Congreso de Estado de Políticas Públicas que organizan Flaxo y UMED. En esta oportunidad, obviamente, vamos a hacerlo en forma habitual, pero masivo. Hay un montón de gente ya anotada, tanto... Bien, disculpen que no hubo... Bueno, agradezco a las autoridades de las universidades, de Flaxo, de UMED, a todos los participantes, a los prestigiosos expositores que hoy tendremos y ahora hablaremos sobre eso. Así que muy contento de estar con ustedes. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el panel que trabaja la Agenda de Desarrollo Sostenible, en donde planteamos como eje central la cuestión del bienestar económico, la calidad de vida de las personas. Es una agenda muy, muy interesante para el desarrollo. Y en este sentido vamos a avanzar en análisis de una perspectiva económica, productiva, y también desde un enfoque más social, más vinculados a las políticas sociales. Así que va a ser un panel rico, de diferentes disciplinas, y que se va a tratar de manera integral la problemática tan interesante de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Bien, en esta oportunidad vamos a tener a personas de muy larga trayectoria académica y todos en la gestión, así que van a tener esa posibilidad de tener gente que ha trabajado, que se ha desarrollado académicamente en los últimos años y décadas también, y también gente que está, digamos, en la gestión pública, ¿no? Que enriquece un poco el debate. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a tener a Erika Roffler, a Martín Burgos y a Daniela Arroyo. Una cuestión antes de avanzar en las presentaciones, tendría que estar con nosotros Cristina Ruiz del Ferrier, que iba a moderar conmigo, pero tuvo un inconveniente y bueno, por cuestiones de gestión pública no pudo participar, pero bueno, nos manda un saludo a todos y también a los expositores, pero les pide disculpas. Bien, hecho esta primera introducción muy breve, ahora sí a lo que es más importante, van a comenzar los expositores. Erika, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge por la invitación y bueno, saludarlos a todos y a todas, aunque con esta modalidad virtual, que parece un poco más distante, pero hemos logrado conectarnos y hemos logrado que se haga el Congreso, así que felicitaciones también a ustedes, Jorge, a vos, a Cristina, al equipo de Flaxo, de UMED, porque imagino que no debe ser fácil esta organización con la modalidad virtual. Bueno, yo agradezco la invitación, sobre todo para pensar, digo, hoy me toca estar en la gestión, pero también en otras etapas he estado vinculada a la cuestión académica y siempre me interesa poder volver a reflexionar sobre cuestiones que hacen a la política social, cuestiones que hacen al desarrollo y de algún modo, por lo menos dejar algunas preguntas, algunos interrogantes y algunos desafíos en torno a cómo vemos la cuestión del desarrollo desde el Ministerio de Desarrollo Social. Sé que también nos va a acompañar Daniel en un rato, con lo cual seguramente él también va a explicar mucho de lo que estamos haciendo en términos de gestión de la política social y de nuestras principales líneas de intervención, con lo cual yo me tomé el atrevimiento, Jorge, de pensar algunas cuestiones más asociadas a algunas dimensiones que nos parecen relevantes desde el punto de vista de la gestión de la política social y cómo mirar esa agenda del desarrollo. En principio yo lo que diría, y pensando un poco entre ayer y hoy, como esto, digamos, estas cuestiones más asociadas a la agenda del desarrollo, a mí me parece que hay una cuestión central que nos plantea justamente esta idea de desarrollo sostenible, digo, toda la agenda que en principio Naciones Unidas también viene trabajando muy fuertemente con los países y que se ha impulsado también
como ya desde los 2000, esta idea de no perder de vista la idea del desarrollo como un desarrollo que necesariamente debe ser sostenible, es decir, que debe pensar en el hoy, pero debe poder pensar políticas y pensar el mediano plazo y a futuro. En ese sentido, digo, la frase que encabeza un poco esta Agenda 2030 que propone PNUD es no dejar a nadie atrás, y para nosotros desde el gobierno la frase que el presidente nos ha propuesto y que a mí siempre de algún modo me convoca es la de empezar por los últimos para llegar a todos, y es específicamente desde desarrollo social donde nosotros tenemos de algún modo, una tarea muy central en esta línea. En ese sentido, a mí me parece que, digo, esta interrelación que propone la idea de desarrollo sostenible entre lo social, lo económico, sé que está Martín, y Martín va a abordar la cuestión de la dimensión económica, pero la relación entre lo social, lo económico y lo ambiental es de algún modo una tríada que necesariamente tenemos que pensar en clave de cómo el Estado avanza en clave de política pública, pensando en esta interlocución que muchas veces no es fácil, es decir, que tiene tensiones. Jorge, esto nosotros lo hemos trabajado en muchas otras oportunidades, de hecho hemos repensado muchas veces el diseño de la política social, entendiendo que la política social no debe ni puede ser solamente asistencia, acompañamiento, sino que claramente tiene que poder pensar estrategias de inclusión sociolaboral para nuestros sectores populares. Con lo cual hay ahí una articulación bien significativa y estratégica en relación a lo social y lo económico. Me parece que la agenda del desarrollo también nos trae y nos pone la dimensión ambiental, que es una dimensión absolutamente relevante para pensar la cuestión del desarrollo sostenible. Y me parece que hay una cuarta dimensión que muchas veces que la traen los objetivos de desarrollo sostenible, pero que yo quiero poner como muy sobre la mesa de la discusión, y es la cuestión de género. El género es necesariamente otra de las dimensiones transversales del desarrollo sostenible, y me parece que es una agenda que tenemos que construir en clave de la política pública, necesariamente en clave de la política social, y que necesariamente debemos verla como una dimensión central para nosotros del desarrollo, entre otras cosas porque claramente las desigualdades que operan entre varones y mujeres constituyen barreras para un desarrollo sostenible de mediano plazo y con equidad de género. Con lo cual me parece que esas son como cuatro grandes dimensiones que son conceptuales, pero que necesariamente deben cristalizar, y es nuestra tarea desde el Estado pensar y diseñar políticas que cristalicen de algún modo una articulación virtuosa de esas cuatro dimensiones del desarrollo sostenible. Más pensando en Argentina, yo podría decir que la pandemia nos puso además en la necesidad de revisar nuestra propia agenda de el inicio de la gestión, ¿sí? La pandemia COVID nos ha requerido como equipo de trabajo y como gobierno repensar nuestros objetivos de política pública, repensar nuestros objetivos de la política social y necesariamente pensar estrategias de innovación que permitan o que nos permitieran rápidamente llegar a los sectores populares, a los sectores que la están pasando peor, necesariamente en un contexto difícil en términos de que vamos aprendiendo respecto de qué significa la pandemia en términos globales y por supuesto cómo afecta a nuestros países. Por supuesto también me parece que es importante señalar que la situación social que encontramos en diciembre ya era una situación bien compleja y deteriorada desde el punto de vista de la situación sociolaboral de las familias más vulnerables. Hoy estamos en una situación compleja en términos de que el 40% de la población es pobre, está en una situación de pobreza, y eso implica, de nuevo, que la política social necesariamente debe asistir en términos de nuestra política alimentaria, pero también estamos trabajando en lo que nosotros llamamos estrategias de inserción en la pospandemia, y que tiene que ver con estrategias y políticas y recursos puestos
para la inserción laboral de los sectores populares. Yo quisiera marcar, no voy a detenerme en términos de la situación social porque sé que otros colegas han trabajado en otros paneles sobre eso, seguramente Daniel también va a decir algo y probablemente Martín, pero sí hay dos datos que para nosotros son claves. Por un lado, la situación de quienes están peor, las mujeres jóvenes pobres de sectores populares, ¿sí? Con problemas serios de inserción laboral precarias, mujeres jefas de hogar, como también sabemos, situaciones que en general se han cristalizado, en general son las más perjudicadas en relación a sus ingresos, y los niños y las niñas de hasta 18 años, donde nosotros tenemos una proporción de alrededor de más del 50% de niñas y niños en situación de pobreza. Yo creo que esos son para nosotros dos grandes focos del problema social que debemos visibilizar y que por otro lado son líneas, requieren líneas de política específica. Esto me parece como para marcar un poco para quienes nos están escuchando, también, digamos, dentro de la problemática social, cuáles son dos ejes problemáticos bien importantes. Claramente, en estos dos grupos poblacionales cruza la cuestión de género. Estamos hablando de mujeres jóvenes, pobres de sectores populares, que en general tienen problemas de inserción laboral, escaso acceso a educación universitaria, problemas en cuanto a sus ingresos, muy relacionados también con las cuestiones de cuidado, que son, digamos, de algún modo, una parte de la problemática que nosotros queremos atender y que entendemos que tiene que ver claramente con abordar también las desigualdades de género. No voy a detenerme específicamente en lo que son los ejes de política porque el ministro seguramente va a abordar eso, pero sí señalar que nosotros estamos trabajando sobre 4 grandes ejes de política. Por un lado, la política alimentaria, tanto con prestaciones vinculadas directamente a la población como la tarjeta alimentar y otro tipo de prestaciones como los comedores comunitarios, los comedores escolares, los merenderos, el acompañamiento con apoyo para compra de alimentos a municipios, a provincias y organizaciones, la política vinculada a la inserción sociolaboral a través de lo que es la unificación del plan Potenciar Trabajo, con una línea bien importante para nosotros en relación a trabajar la cuestión de los cuidados en el espacio comunitario, y con un esfuerzo ahí bien significativo de lo que son la entrega de banco de materiales, herramientas e insumos para sectores populares, entendiendo que es fundamental generar estrategias para la salida de la pospandemia. Hay un tercer eje, perdón, que es más nuevo, que tiene que ver con la urbanización de 4.000 barrios populares, que entendemos que esto viene de algún modo también a fortalecer una mirada integral de la política social, y es una de las secretarías que se ha sumado de modo más reciente al ministerio y que nos permite de algún modo cristalizar en la política social una mirada más integral vinculada a el trabajo de los sectores populares, pero también a la urbanización de los 4.400 barrios populares que hay relevados en Argentina. Y hay un cuarto eje que lo entendemos como clave, que lo mencioné hace un momento y que tiene que ver con la cuestión de los cuidados. El reconocimiento de los cuidados como trabajo, tanto en el espacio doméstico como en el trabajo comunitario, y sobre todo el reconocimiento de que son las mujeres las principales responsables de los cuidados y las principales cuidadoras, es para nosotros, digamos, no solo un eje conceptual de la política, sino que también de algún modo lo llevamos a cómo pensamos un plan integral vinculado con cuidados, en conjunto con nuestra Mesa Nacional de Cuidados que coordina el Ministerio de Mujeres, pero es para nosotros un eje clave. El Ministerio tiene prestaciones históricas, reconocidas, vinculadas a la primera infancia, como los CDI, los espacios de primera infancia. El trabajo en relación, el Ministerio también tiene una política más acotada, pero muy fortalecida, vinculada a adultos mayores, al cuidado de adultos mayores. Y en este sentido,
de algún modo son dos líneas de trabajo que nosotros queremos fortalecer y ampliar en cobertura y calidad. Pero no solo eso, sino que nos parece que también hay que ir por más, y que la cuestión de los cuidados tiene que estar como una línea dentro, si quieren, o transversal a los restantes ejes de política. Y en ese sentido, dentro también de lo que son nuestras líneas de inserción laboral, venimos trabajando muy fuertemente en el reconocimiento de proyectos y de inserción laboral de las mujeres que están en nuestras unidades de gestión como titulares del potenciar trabajo. Con lo cual ahí, digamos, hay una línea bien importante de política vinculada al reconocimiento, al fortalecimiento de capacidades, al fortalecimiento de distintas iniciativas de inserción laboral vinculada a la tarea de los cuidados y al trabajo de cuidados. Yo quisiera señalar al menos 4 desafíos que para mí hay en relación a cómo pensamos la agenda de desarrollo en el mediano plazo y cómo la política social también tiene que repensar de algún modo cuestiones, si quieren, de contenido. Sé que aquí estamos en un ámbito académico y por lo tanto me parece bien importante poder discutir estas cosas. Sé que compañeros como Jorge, bueno, Martín, Cintia, que también es del equipo de Flaxo, y tantas otras y otros que venimos como pensando cuestiones de política social, me parece que tenemos que plantearnos cuestiones estructurales en relación a esos desafíos que son transversales. Yo me atrevería a identificar al menos 3 o 4 desafíos. El primero tiene que ver efectivamente con una de las dimensiones que mencioné al principio y que tienen que ver con la cuestión medioambiental. ¿Cuáles son las articulaciones, cuáles son las sinergias en relación a la política social y una política o una dimensión respetuosa del medio ambiente? Me parece que debe ser una línea de reflexión, es una línea de la agenda de política pública, pero que requiere desde el ámbito académico también hay una mirada respecto de qué ocurre con la cuestión medioambiental. Y cuando pienso en la política social y pienso en los sectores populares, hay ahí también un diálogo respecto de el paisaje de los sectores populares urbanos, de la cuestión vinculada a la vida cotidiana de las familias en los barrios, a cuestiones que hacen con, por ejemplo, políticas vinculadas a también la producción de alimentos, la inserción laboral en distintos ejes de economía popular. Y eso me lleva a una segunda cuestión que me parece que es clave, y ahí seguramente Martín también podrá como hacer alguna reflexión sobre eso, y es la inserción laboral de los sectores populares y el desarrollo de la economía popular y de la economía social y económica del desarrollo, es decir, con la macro, con las grandes estrategias del desarrollo productivo. ¿Cuánto ahí todavía podemos hacer? Seguramente no es solo desde el Ministerio de Desarrollo Social, entiendo que ahí es necesario pensar una agenda de mediano plazo que involucre los ministerios de Economía, de Producción, y también ahí desde Desarrollo Social, sobre todo acompañando a los sectores populares, pero me parece que claramente hay el sujeto de la economía popular, hay un nuevo actor social, hay un nuevo sujeto social y político, que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y social. Bueno, ¿cómo reconstruimos o cómo construimos nuevas reglas, nuevas dinámicas de vinculación entre el mundo de lo económico, ¿sí? El mundo de las estrategias del mundo capitalista post-pandemia, y cómo de algún modo se da ese diálogo? Me parece que ahí también la academia puede decir mucho y puede acompañar y puede proponer nuevas formas de diálogo, reglas. Me parece que esa es una línea bien importante para nosotros desde la política pública, pero que requiere también innovación y requiere repensar, ¿sí?, formatos, reglas tradicionales, y plantear una agenda bien novedosa e interesante en relación a la economía popular y social. Yo, por último, quiero detenerme en lo que para mí
es un tercer gran desafío transversal de la política pública y en particular de la política social, que es la igualdad de género. Y la igualdad de género me parece que hoy tiene dos grandes desafíos para nosotros. Por un lado, la cuestión de los cuidados. Eso implica no solo enunciar la idea de que los cuidados efectivamente son un trabajo, y son un trabajo principalmente en el que las mujeres son responsables de ese trabajo, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito comunitario. Me parece que es, para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, es clave poner en la agenda, y de hecho lo estamos poniendo, la idea del trabajo comunitario, también como un tipo de trabajo en el que son las mujeres las principales responsables, y son quienes han estado, de nuevo también en esta pandemia, poniendo el cuerpo a los comedores populares, a los espacios de cuidados, al trabajo que ocurre todos los días en los barrios cuando cuidamos chicos, cuando hay que dar de comer, cuando hay que atender a alguien que lo necesita, cuando hay que acompañar a nuestras médicas, nuestros enfermeros, nuestros equipos de salud en el territorio. Es decir, que ahí hay una relación que para nosotros no es solo conceptual, sino que es de la política, es cristalizada en la política pública, y es la relación entre igualdad de género, trabajo, reconocimiento de ese trabajo de cuidados, pero también profesionalización de ese trabajo de cuidados y perspectiva de género. Y por supuesto el territorio como un organizador de ese trabajo que ocurre ahí mismo. Me parece que dentro de lo que es nuestra agenda y nuestro desafío más global de la igualdad de género, la idea de los cuidados, su reconocimiento y la profesionalización de las cuidadoras es una tarea central que ocupa al Ministerio de Desarrollo Social, pero que también, de nuevo, tiene que ser, de algún modo, si quieren, abordada desde lo académico, pero desde lo académico también en clave de la mirada de lo territorial. Me parece que hay una riqueza enorme en la experiencia local, en la experiencia comunitaria respecto de qué pasa con nuestras mujeres de sectores populares cuidando en el territorio. Aún tenemos que aprender mucho de lo que nos deja la pandemia en este sentido, y me parece que ese es un punto clave. El otro punto clave que me parece que tiene que ver con la igualdad de género es la cuestión de la violencia de género. Sabemos efectivamente que la pandemia nos está dejando un incremento de situaciones de violencia de género que nosotros trabajamos y abordamos en conjunto a partir del Potenciar Trabajo, del programa Acompañar del Ministerio de Mujeres y de una serie de políticas vinculadas al abordaje, el acompañamiento de las situaciones de violencia de género, pero ahí hay un elemento clave que es para mí estratégico, y es generar estrategias de autonomía económica para las mujeres, tanto para las mujeres pobres, pero tanto para quienes sufren situaciones de violencia como para quienes no, quienes pueden estar en una situación de riesgo. Es clave trabajar en el acompañamiento y sobre todo en estrategias de autonomía. La autonomía económica de las mujeres es la clave para erradicar las situaciones de violencia y para generar más igualdad en las mujeres de sectores populares, pero en todos los sectores. Y me parece que ahí también hay una línea de política que nosotros estamos impulsando, pero que es necesario compartir y poner en la agenda de nuestro diálogo con el mundo de lo académico, con el mundo de la investigación, y quienes están también pensando nuevas estrategias y están mirando de algún modo la política pública. Me parece que de algún modo esas son algunas reflexiones. Jorge, no quiero pasarme del tiempo porque sé que después me vas a llamar la atención y no quiero, entonces de algún modo yo dejo aquí mi presentación y escucho a Martín y a Daniel, y vuelvo a agradecerte la posibilidad de compartir estas ideas, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a vos, Erika. Un planteo muy interesante, muy preciso, siempre rescatando la problemática de las políticas públicas y el género, algo que venís desarrollando hace tiempo, y te agradecemos. Inclusive, bueno, también está bueno plantear los desafíos, ¿no?, de las políticas públicas y en particular de las políticas sociales, así que bueno, muchas gracias por
por tu planteo. Bueno, ahora desde otra perspectiva vamos a escuchar a Martín Burgos. Martín, muchas gracias y adelante. Unos minutos que... Hola, bueno, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. Disculpen, me colgué un poco por el Wi-Fi. Vieron que esto es lindo, pero y es agradable y tal vez mucho mejor siempre estar en vivo y en directo, pero bueno, tiene sus complicaciones. Bueno, yo como economista, mi idea era pensar un poquito el desarrollo dentro de lo que es algunas cosas teóricas para venir a algo más concreto. También, además del Centro Cultural de la Cooperación, estoy trabajando en el Ministerio de Economía como jefe de gabinete del viceministro, con lo cual también pensar un poquito algunas cosas que venimos pensando en el marco del Plan 2030 que tenemos ideado y bueno, adelantar algunas cositas en esta en este Zoom, digamos, ¿no? Bueno, me parece que es importante empezar preguntándose cuándo surge la pregunta acerca del desarrollo. Uno sabe que la economía nace cuando los economistas empiezan a preguntarse qué era esto del capitalismo. Bueno, ahí aparece Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx con distintos temas, pero más o menos tratando de responder a esa pregunta. Pero siempre aparece otra línea que es más difusa, menos conocido, que la línea de cómo los países que vienen atrasados se desarrollan, porque obviamente desde que Adam Smith escribe, describiendo un poquito cómo Inglaterra, incluso como buen historiador que era, conocía muy bien esas partes, cómo Inglaterra hace para desarrollarse, bueno, de la historia tuvo obviamente eso mismo, digamos, todo lo que era el mercantilismo, ¿no? Eso mismo termina, esas mismas preguntas siguen recorriendo los franceses. Uno cuando mira la Revolución Francesa, tanto Robespierre como en textos o de Van der Monde, que era además de un matemático, el primer catedrático, él tiene la primera cátedra de economía política en París, que se hizo en Francia en el 1795, el cual obviamente la crítica era hacia el liberalismo de Adam Smith y pensar el desarrollo que siempre se piensa desde el Estado. Y a partir de ahí, obviamente, los alemanes, cada uno tiene, ¿no? Hamilton en Estados Unidos, Federico List en Alemania, y obviamente llega en América Latina, a través de la inmigración. Eso es algo interesante. Alejandro Bunge es el que hace el link, si se quiere, entre todo lo que era la tradición alemana y, y lo que sería después el estructuralismo latinoamericano, alrededor de esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo se desarrolla un país? Y obviamente cómo se desarrolla un país tiene mucho que ver con el contexto mismo del país, las potencialidades que tiene, y generalmente las inserciones son a través de los recursos naturales, con lo cual cómo hacer para industrializarse, que es la pregunta que va a hacer Raúl Prebisch y después, digamos, que va a estructurar todo el pensamiento de la CEPAL a partir de los años 40, pero que ya viene recorriendo, ya con la formación del Banco Central, la necesidad de controlar, del control de capital, de una especie de cepo, digamos, que se armó. El Banco Central se armó en los años 30 para armar un cepo, claramente. Entonces, bueno, hay distintas... esa pregunta, hay como todo un recorrido en la historia del pensamiento económico que es interesante y que es poco conocido. Y de hecho, bueno, en algunos textos que desde el Ministerio de Economía empezamos a sacar, empezamos por Belgrano, el sello Belgrano se llama sello Manuel Belgrano, estamos tratando de darle un poco más de volumen de conocimiento y reconocimiento a estos autores argentinos que pensaron el cómo desarrollarse, ¿no? Yo creo que ahí, evidentemente, estas cuestiones que se fueron estructurando en los años 40-50, esas preguntas más puntuales sobre las restricciones externas, qué importancia tenían,
obviamente siguen siendo muy vigentes y lo vemos hoy por hoy. Se le fueron agregando a partir de los años 70, 80 nuevos temas, como sobre todo el tema del medio ambiente, que fue el gran tema en ese momento, con las respuestas latinoamericanas, es decir, que acá cuando miramos todo lo que es la Fundación Bariloche y lo que se armó alrededor de lo que se llamó el modelo mundial latinoamericano, discutiendo los estilos de desarrollo, porque toda la cuestión de medio ambiente empezó cuando los informes de los organismos multilaterales mencionaban que las pautas de producción y de consumo europeos no daban, o sea, los recursos naturales no iban a aguantar, la tierra no iba a aguantar si se reproducían esas pautas en todo el mundo. Entonces eso implicaba dos cosas. Implicaba de que, bueno, obviamente el subdesarrollo también tenía limitantes más que tienen que ver más con los recursos disponibles. Lo cual la respuesta de la Fundación Bariloche es, bueno, también se podría pensar otra cosa, que es cambiar las pautas de consumo y las pautas de producción. Algo que es, digamos, que tiene mucha reminiscencia con algunos de los planteos hoy. Y yo, digamos, para tomar un tema de los veganos, por ejemplo. Los veganos, es justamente la idea que hay de atrás, digamos, lo que hay que interpretar como lo más interesante de toda esa movida, es que uno tiene que pensar efectivamente la forma en que, si no come demasiada carne, digamos, la forma en que uno consume, lo cual me parece como idea general la mejor interpretación, la interpretación más positiva, la lectura más positiva que se le puede hacer de todo ese fenómeno. Y bueno, obviamente las lecturas, digamos, los fenómenos mucho más modernos, si se quiere, ¿verdad? Digamos, el feminismo es algo que viene de lejos, de los años 60, 50 en Europa, y acá y también en los años 60, 70 fue algo muy fuerte, que después se cayó, y que obviamente hoy vuelve con otros conceptos como el género, que es algo muy importante y obviamente tiene un actor social clave ahí atrás. Lo que tal vez tenemos que pensar, y por ahí saliendo del consenso que se va formando alrededor de esos temas, es que si uno mira un poquito la cuestión del medio ambiente, lo que le falta obviamente es un actor social, ¿no? Porque el tema del género es fácil verlo, el actor social es mayoritario, incluso le diría en cualquier país, o por lo menos el 50%. Pero el tema del medio ambiente, la cuestión que hay es que no hay un actor social real detrás de eso. Es una idea medio, obviamente, que piensa en una especie de humanismo a futuro, de las generaciones futuras y ese tipo de cosas. Puede aparecer, obviamente, una Greta, que es lo que de hecho sucedió, es decir, gente que hoy por hoy son adolescentes, que tienen la conciencia como para pensar esas cosas, pero es difícil pensar, por lo menos es difícil vislumbrar que haya un actor social concreto que pueda defender en las cámaras de diputados, por ejemplo, tal cosa como el cambio climático, como todas esas discusiones. Pero sí, lo que sí es cierto también para pensarlo en términos de la dinámica política de todo esto, ¿no? Es que cuando se plantea la cuestión de la transición energética de menos combustibles fósiles hacia energías renovables, alguien tiene que financiar ese cambio. Y lo que nos puede pasar efectivamente es que si bien no hay actor social concreto que defienda el medio ambiente, sí hay actores sociales concretos que se defienden para tratar de no pagar por esa transición energética. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Digamos, es toda una complejidad que hay que tener en cuenta, es algo que, digamos, que tiene que salir del recetario de hay que hacer esto y esto, que solemos tener cuando nos ponemos en académicos, y pensar más desde la política cómo funcionan esas dinámicas. Me parece que a eso le daría mucho más riqueza a toda la cuestión del medio ambiente. Yendo un poco más a la cuestión económica, no es que no sea económico, sino más clásico, para decir así, parece que obviamente el problema de la restricción externa es un problema que sigue siendo vigente totalmente, y lo vemos, y es importante. La restricción externa, hay una sola forma de resolverla, que es exportar más de lo que se importa,
y todo lo que viene, digamos, es vender, digamos, de que simplemente aumentar las reservas, es decir, que de alguna forma tienen que llegar más divisas de lo que salen, con todo lo que eso implica. ¿Qué se puede exportar? Hoy por hoy Argentina tiene obviamente ventajas en todo lo que es la parte agropecuaria, pecuaria es la parte animal también, pero eso genera muchísimas resistencias, es decir, que Brasil con China tiene comercio positivo. ¿Por qué tiene comercio positivo? Porque no solo le exporta soja, sino que también le exporta carne y también le exporta minerales de hierro, por ejemplo. Lo que estamos viendo es que Argentina solo exporta soja y evidentemente con eso no es suficiente. Argentina tiene un grave problema de exportación, exportamos tanto como un país como Chile en valor, y Chile tiene un cuarto de la población nuestra, un cuarto, un tercio. Entonces, evidentemente, las exportaciones que tenemos no son suficientes como para llevar adelante, como para estabilizar la macroeconomía del país, porque obviamente el precio número uno en todos los países es el tipo de cambio, es decir, lo que se llama comúnmente el dólar. Si vos no podés estabilizar el dólar, es decir, resolver la restricción externa, cuya única forma de resolver es obviamente aumentar las exportaciones, no vas a poder resolver las cuestiones monetarias, y entonces es todo un problema. Y eso no es siquiera un problema del sistema capitalista o comunista, porque el mismo Cuba, por ejemplo, tuvo que exportar níquel a la Unión Soviética para poder sustentar su economía. China exportaba, cuando era hasta el 78, exportaba petróleo. Era su forma digamos, esa idea de que hay que exportar recursos naturales es una forma, más allá del modo de producción, es un tema que obviamente trae su cola, pero que todos los países lo hacen. La cuestión ahí aparece, la cuestión ecológica, obviamente, y la cuestión de, por ejemplo, si exportando chanchos a China, que evidentemente eso nos serviría muchísimo porque los chanchos se nutren con soja, la soja no es para los humanos, la soja es para los chanchos, evidentemente nos resolvería la parte de la restricción externa muchísimo, lo cual nos permitiría crecer y poder incluso industrialmente crecer más, porque muchas veces las importaciones no son no son de bienes finales industriales, sino son de bienes de insumos, de maquinaria, para que acá en Argentina se haga efectivamente la producción industrial del bien final. Generalmente todo lo que se importa es industrial, y es industria no de bien final, eso es solo un 10-15% del total de las importaciones, sino que es sobre todo insumos y maquinaria para la producción local. Eso es importante saberlo, porque si no, nos estamos perdiendo parte de la película. Y por otro lado está la parte financiera. Yo creo que tenemos bastante bien incorporado, creo que en la heterodoxia, la idea de que la industria argentina no puede competir con la industria china o de Estados Unidos, con lo cual algún grado de protección debe tener. No tenemos tan incorporado de que la moneda argentina, el peso, no puede competir con la moneda de Estados Unidos, el dólar, y entonces hay que protegerla. La forma de protegerla obviamente son con regulaciones. Y así como si vos abrís la frontera, la gente va a comprar todo importado, si vos dejás que la gente libremente pueda comprar dólares, va a comprar dólares, porque siempre el dólar le va a ganar al peso. Entonces, obviamente, regulaciones, tasa de interés, yo creo que es parte también de la problemática de la restricción externa, y mucho más después de los años 70, cuando se entra en la etapa de financiarización, del neoliberalismo, digamos, todo eso que conocemos. Dicho esto, que son cuestiones que tienen más que ver con el ciclo del crecimiento, que no tienen tanto que ver con el desarrollo, podemos decir que es una condición necesaria para el desarrollo, tener resuelto la cuestión de la restricción externa. Lo importante, al fin y al cabo, no es si nosotros hacemos chancho o no, no va a tener un gran impacto en empleo, no va a tener un gran impacto en la tecnología. Hay que usar tecnología limpia, obviamente, para eso sirve, y por eso los chanchos se hacen tanto en países como Dinamarca y todo eso, que son países que sabemos que la ecología lo tiene como un valor importante, la sociedad danesa lo tiene como un valor importante,
Me parece que ahí eso no es lo importante de la economía al final. Es solo para que el ciclo económico no sea tan violento en Argentina y que no haya salto del dólar como solemos tener últimamente. Con lo cual, para tranquilizar a esta economía es necesario ese tipo de cosas. Que genera debates, y es obvio que genera debate, y me parece bien que se genere el debate, porque sin eso, efectivamente, se pone en fábrica de chanchos sin pensar siquiera la cuestión ecológica. Creo que la cuestión ecológica es uno de los temas que se tiene que trabajar, pero desde una perspectiva progresista y en función de la distribución, de una mejora de distribución del ingreso. No de una peor distribución del ingreso, que es un poco lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos. La cuestión importante, le decía, para el desarrollo, entonces no es eso, sino que es lo otro. Es la estructuración de dinámicas macrosectoriales o mesoeconómico, como se dice. Mesoeconómico, que no es ni macroeconomía, los grandes números de crecimiento, inflación, qué sé yo, ni es microeconomía, es decir, no funciona en el ámbito de una empresa, sino que son sectores enteros que generan, obviamente, las empresas conviven y cohabitan y compiten y coordinan acciones, hay redes y todo ese tipo de cosas que son al fin y al cabo lo que termina generando ciertas dinámicas que justamente incrementan la productividad y eso genera efectivamente la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y incluso mejorar el empleo, si esa mejora de productividad no es porque vos echas gente, sino porque tu empresa está creciendo. Entonces, bueno, ahí yo creo que es muy importante, y nosotros estamos enfocados en esto, la idea de que un economista de la CEPAL que se llama Jorge Katz habla de las 4 Argentinas. Y que el problema que tenemos hoy por hoy es que estas 4 de Argentina están totalmente, o sea, tienen poco lazos entre ellas. Y que gran parte de la problemática que tenemos y las políticas que tenemos que llevar adelante, e incluso algo como más general, la sociedad tiene que entender que eso tiene que pasar, porque no siempre tiene que pasar por una política del Estado, sino simplemente porque la gente conecta entre ellos y generan vínculos. La idea de estas 4 Argentinas, de Jorge Katz, que nosotros las renombramos para tener bien en claro, para entender, digamos, para poner un poco al día de lo que es el gobierno y los términos y los conceptos que usa el gobierno. Hay una Argentina tecnológica. La Argentina tecnológica es toda la Argentina que genera un montón de tecnología que tiene que ver con toda la ciencia y la tecnología, desde el CONICET, pero también que se genera en las empresas, también las empresas que conectan muchísimo con la tecnología, todo lo que son las que tienen que ver con el software, todo lo que son los unicornios, que al fin y al cabo es eso, son empresas tecnológicas, Mercado Libre, Globan, que Argentina ahí tiene un potencial enorme, que muchas veces cuando un economista habla de cómo va la economía argentina, se olvida de esas empresas. Está todo lo que es la biotecnología, obviamente, que se vincula mucho con muchos de los temas que están dando vuelta. Es toda la Argentina tecnológica el potencial que tiene, y obviamente todo lo que son las industrias que ya están a nivel de productividad de punta. Y ahí estoy hablando tal vez de Techin, los tubos de acero sin costura, digamos, todas esas empresas que obviamente la tecnología es como el corazón del capitalismo y eso ya lo entendimos. La cuestión es un poco después cómo se distribuyen los frutos de ese progreso tecnológico para ponerlo en términos de Previch, que eso es lo que miraba cuando miraba centro y periferia, ¿no? La otra Argentina que tenemos es la Argentina de los recursos naturales. Es la conocida, o tal vez la más clásica de la soja, pero también la hidrocarburo, de minerales, de todo eso que efectivamente es la Argentina. La Argentina no tiene un gran capital, o sea, el Banco Mundial hace un ratio de capital natural, que es cuánto es los recursos naturales explotables que tiene un país en relación con su población. Y contrariamente a lo que nosotros pensamos, Argentina no tiene mucho capital natural en relación a su población, porque número uno, tiene mucha población, 45 millones de habitantes, es un montón a nivel América Latina y a nivel mundial. Nos ubicamos más o menos en el puesto 35 del mundo con esa población, y el territorio nuestro, que se encuentra dentro de los 10 más grandes, no genera muchos recursos naturales en función de esa población, porque
Chile, por ejemplo, tiene mucho menos población, pero los minerales evidentemente le permite tener mucho más explotación, y eso es lo que hace que ellos tienen enormes cantidades de exportación de cobre, bueno, que ya lo sabemos, y es justamente, bueno, y es una empresa estatal que ahí es la empresa clave de ese sector. Entonces, bueno, un poquito esas dos Argentinas son importantes. Después está lo que se podría llamar la Argentina de la producción y del trabajo, que es gran parte del PBI de la Argentina. Debe ser 50% del PBI de la Argentina, que son todas las empresas pymes, el entramado de pymes, que no está tecnológicamente al día, es decir, que tiene un rezago respecto de la frontera tecnológica mundial, como se suele decir, que crea muchísimo empleo y que es como el corazón productivo. Ahí aparece también todo lo que son los comercios, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso, la Argentina de la producción y del trabajo es como el corazón del PBI de la Argentina. Recordemos que la Argentina no es un país desdeñable, porque si lo medimos por PBI es el número 25 del mundo. Entonces, no jugamos en primera, claramente, pero estamos peleando el ascenso. Es un poco eso el criterio que hay que tener como para ubicarse, porque muchos argentinos piensan que no tenemos, digamos, que no tenemos ese lugar en el mundo. Tenemos un lugar muy importante en el mundo. Y después la cuarta Argentina, que solemos llamar economía de la economía popular, tomando algún concepto de José Luis Coraschio, pero bueno, habrá otros para ubicarla. Obviamente es todo lo que es la Argentina de la informalidad, ese 35%, que es núcleo duro, bueno, y todo lo que sabemos, y que seguramente Daniel sabrá mucho mejor que yo, pero un poquito, obviamente, son esas cuatro Argentinas que nosotros, que el desarrollo, al fin y al cabo, consiste en eso, consiste en tratar de unificar esas cuatro Argentinas, unificar en el sentido de crear cada vez más lazos, de forma que la Argentina tecnológica le pueda aportar cada vez más tecnología a la Argentina de los recursos naturales, que la Argentina de los recursos naturales puedan generar cada vez más empleo y valor agregado, conectándose cada vez más con la Argentina de las pymes, y lo que llamamos la Argentina de la producción y del trabajo. Obviamente también que la Argentina de la economía popular pueda tener conexiones con las tres otras Argentinas. Ahí hay muchas cosas para desarrollar, pero yo me imagino que proyectos como el de la UTT, por ejemplo, para ir efectivamente a generar, eh, digamos, a ciudades más chicas de nuestro país para generar, para poder trabajar en el campo de otra forma, es una forma de relacionar justamente la Argentina de los recursos naturales, la Argentina de la economía popular. Después hay otros casos en que tal vez la tecnología, y eso son cosas que hay que empezar a pensar y a generar, ¿no? Que la tecnología, la Argentina tecnológica pueda conectarse con las otras dos Argentinas, obviamente con la Argentina de la producción y del trabajo, porque las pymes requieren de tecnología, y porque se viene todo lo que es la industria 4.0, y obviamente hay la conexión que deben tener todas las empresas industriales y obviamente todos los comercios con la Argentina tecnológica es clave. Porque el salto tecnológico que tienen que dar todo ese entramado PYME es necesario, y eso tiene que ser no de una vez, sino que tiene que ser permanente, porque la tecnología, la competencia por la tecnología te implica eso. Y yo creo que también, hablando con Leandro Santoro, por ejemplo, el otro día le comentaba un poco esto, y lo que me decía que él también en Buenos Aires aparecen a veces conexiones de gente. Me contaba un caso de una empresa tecnológica que estaba en diálogo con la Garganta Poderosa, que sería como una empresa, para decir así, una cooperativa, creo que cooperativa de los barrios populares, pero para conectar justamente lo que es la Argentina tecnológica y la Argentina de la economía popular. Entonces me parece que, obviamente que el Estado eso no lo va a generar solo. Nosotros podemos generar políticas, podemos generar una perspectiva, pero sobre todo lo más importante es generar un discurso, un relato, como se dice,
una perspectiva general para que los propios actores privados se den cuenta de que ellos tienen que conectar, ubicarse en qué Argentina están y que tienen que, para avanzar, conectarse con las demás Argentinas. Me parece que es como un concepto general en un plan hacia el 2030 que nos puede potenciar muchísimo, porque son cuestiones que no tienen que ver ni con los dólares, ni nada, con nada de eso, sino simplemente reconocer que el desarrollo no es fruto solo del mercado. No es, digamos, el mercado es un dinamizador importante, pero tampoco caer en el Milei, digamos, sino que al contrario, y es un poco volviendo a lo que le decía y ya cerrando lo que tenía para decir, volviendo a un concepto que hablaba muchísimo Federico List, el alemán del siglo XIX, que fue clave en el desarrollo de Alemania, es que el desarrollo, muchas veces, el desarrollo incluso del sistema capitalista, no tiene que ver con el sector privado, sino que tiene que ver con el sector público. Lo que es importante para el desarrollo son las instituciones, son las leyes. Lo que es importante para el desarrollo es el conocimiento científico, son las ideas, que por definición las ideas son públicas. Vos tirás una idea y ya cuando la escucharon 3, 4, tal vez la agarraron y empezaron a reproducirla. Lo importante es el docente, el que da clase. Lo importante es, este encuentro, tal vez, en el cual nos encontramos, compartimos esto y tal vez, digamos, algunas conclusiones que salgan de este encuentro puede llegar a ser un potenciador del desarrollo. Y acá, en lo que estamos haciendo es todo gratuito, obviamente, y no tenemos un vínculo más que de querer intercambiar ideas, no es un vínculo comercial. Y no obstante, es mucho más probable que esto salgan mejores ideas que de ir a comprarle o para de ideas y un fundamento para el desarrollo, que ir a comprarle un chocolate o un alfajor al kiosquero. Eso no es el desarrollo, ¿no? Eso me parece que ahí tiene que quedar claro que es contradictorio, pero el capitalismo, para su desenvolvimiento, requiere de que nosotros pensemos por fuera del mercado algunas cosas, que son las claves, que son estas, ¿no? Para cerrar un poquito, acá me parece que, bueno, los encuentros que se suelen hacer en Flaxo obviamente son presenciales. Nos marca un 2020 verdaderamente muy especial, en el que tenemos que volver a pensar también la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma en que nos reunimos, que mucho de esto vino para quedarse, mucho de esto vino para quedarse. Hay una buena ley del teletrabajo que salió en el Congreso. Siempre el peligro del teletrabajo es que termine siendo una explotación más para los laburantes, pero en este caso son sindicatos los que apoyaron. Me parece que es importante eso. Me parece que evidentemente también tenemos que pensar en que esta forma de relacionarnos permite que no tengamos por qué concentrarnos todos en Buenos Aires. El tema del AMBA, que fue tan presente en estos momentos, también se puso en crisis también. Yo creo que mucha gente empezó a decirse, bueno, la verdad que el teletrabajo sí me permite poder vivir en otro lado, no estar viajando 2 horas para llegar a la oficina, y la oficina, una vez que llego, ahora llego cansado, porque estuve viajando 2 horas, llego a laburar y empiezo cansado. Entonces, ¿qué impacto eso tiene sobre la productividad? ¿No? Es un impacto importante que obviamente no se puede calcular, pero es totalmente nefasto. Y por otro lado, como siempre, la cuestión de que se trabaja 8 horas en las oficinas. ¿Por qué se trabaja 8 horas en la oficina? En verdad, todos nos dimos cuenta que no tenía razón de ser. Las 8 horas dentro de la fábrica se entendía porque había una cadencia, y que si vos no podías ir a tomar un café, porque si no se paraba toda la fábrica. Pero la oficina verdaderamente las 8 horas no tienen sentido. Es reproducir las 8 horas de trabajo de la fábrica y ponerlo dentro de la oficina. Entonces la oficina podría ser efectivamente algo que se pueda pensar desde la casa,
digamos, el empresario que la vio ya mandó a todos a la casa y se está ahorrando un montón de guita de pago de oficina, y tal vez esa plata hace otra cosa, incluso, digamos, no tiene por qué perjudicar a los trabajadores en términos de sueldo, tal vez les puede incluso redistribuir un poco más, pero evidentemente yo creo que ahí en la potencialidad del teletrabajo es muy fuerte, pone en crisis la oficina claramente, yo creo que todos eso lo vimos, y eso, como sabemos, que la forma en que nosotros trabajamos también es la forma en que vivimos, y ahí está todo lo que es la teoría de la regulación, el Fordismo y todo eso, mostraron eso. Entonces también tenemos que pensar, dentro del ordinario nuestro, lo cotidiano nuestro, eh, que puede llegar a ser problemático, están todos los problemas que se mencionaron de cuidado, de todo esto, también hay algo, es difícil ver siempre que dentro de lo cotidiano hay algo totalmente extraordinario. Hay algo que, así como, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, estar en Londres en el 40 era que te bombardean todos los días y era lo cotidiano, ¿no? Hoy por hoy, y después te decís cómo podías vivir en ese momento, ¿no? ¿Cómo podías vivir en Londres en el 40? Bueno, un poco yo creo que nuestros hijos, nietos nos van a preguntar cómo vivimos este 2020, y en qué fue fundamental para cambios no solo a nivel de Argentina, sino a nivel del contexto económico, político mundial, que bueno, que va a ser algo, esperemos que sea pacífico, pero que evidentemente hay grandes cambios a nivel mundial que nos van a impactar obviamente en todo esto que estamos hablando. El desarrollo y algunas grandes opciones que tienen que ver sobre todo con la ecología y el cambio climático. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por tu análisis histórico, económico, muy bien planteado, así que muchas gracias. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Daniel Arroyo, al ministro Arroyo, y desde ya le agradecemos su presencia. Adelante, Daniel. Ahí sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Jorge, a Daniel García Delgado, a Flaxo, por poder intercambiar algunas ideas, algunos conceptos, tratar de cruzarlos con las políticas públicas en torno al Congreso de Estado y Políticas Públicas, el 5º Congreso que está organizando Flaxo y en particular el área que dirige García Delgado. Yo voy a plantear algunos ejes sobre el desarrollo sostenible, recortados sobre 5 dimensiones. Está claro que el desarrollo sostenible y el debate del desarrollo sostenible tiene varias cuestiones. Yo voy a recortar 5 desde una mirada que cruza algunas cuestiones conceptuales y mucho del debate de las políticas públicas, más allá de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social, las distintas políticas públicas y los debates acerca de lo que hay que hacer. Voy a tomar 5 dimensiones, que no son las únicas, pero me parece a mí son determinantes para ver si efectivamente podemos construir un desarrollo sostenible o no en la Argentina. El primero es la pobreza y la caracterización de la situación social. El segundo es la cuestión alimentación, y no me refiero solo a la asistencia alimentaria, sino a todo el proceso productivo. El tercero va a ser el trabajo, donde hay varias dimensiones. Escuché la última parte de Martín, pero que hablaba de economía popular. Hay varias dimensiones de la informalidad, desde la producción, desde el trabajo, desde qué condiciones. La cuarta es la infraestructura, que claramente tiene una dimensión muy fuerte en lo que hace y está cruzado con la pobreza y cruza con vivienda. Y el quinto tiene que ver con las oportunidades, lo educativo. Tomo esas 5 dimensiones, lo hago breve, pero con la intención de plantear no solo políticas públicas, sino debates. Primero, pobreza. La Argentina, en términos generales, la Argentina en el segundo trimestre del año tuvo 47% de pobreza. La pobreza general marcada por la INDEC ha sido 40,9%. El primer trimestre fue 34%, empezaba a bajar la pobreza. El segundo trimestre fue 47%. Abril, mayo y junio, el momento de más cierre de la actividad económica, el momento más duro de la primera etapa de la cuarentena. Más allá del 34%, 47% y las características, hay un problema estructural. Argentina, a mi modo de ver, tiene 25% de pobreza estructural. Si mañana la soja está a 900, la economía vuela y durante 5 años, 8 años, pegamos un salto de crecimiento rápido, baja 25% y se traba ahí. Con este modelo de desarrollo económico, si no se generan cambios profundos en el esquema productivo, organizativo del funcionamiento de la economía argentina,
hace tiempo ya la Argentina que tiene una base de 25% que habría que ver si no ha subido en este tiempo. Lo que quiero decir es que, más allá de los vaivenes de la pandemia, las distintas situaciones, gobiernos mejores o peores que distribuyen más o distribuyen menos, hay un tema clave, es que la Argentina, este esquema de desarrollo económico, tiene una base de 25% de pobreza estructural que cuando la economía se desacomoda, cuando la cosa se complica, termina en situaciones críticas y cuando hay pandemia, termina en 47% de pobreza. Hoy yo distinguiría en este punto tres realidades. La pobreza estructural es la pobreza intergeneracional, que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, ahí es eso a lo que me refería. Segundo, la nueva pobreza. La Argentina tiene hoy un fenómeno de nueva pobreza, pero que cayeron en la pobreza en la pandemia, que no tienen problemas de vivienda, sino de trabajo informal, de precariedad laboral, de trabajo formal con muy bajo ingreso, de dificultades de distinto tipo. Y tercero, una situación también a mí me parece como significativa, y es la de los jóvenes, que más allá de los datos estadísticos que marcan dificultades de los jóvenes de 18 a 29 años, es claro que este contexto, y en particular la pandemia, termina de complicarlo más. O sea, lo primero que quisiera decir es, hay una dimensión a trabajar que es la pobreza. Yo voy a plantear algunas ideas y propuestas, pero la primera es esa. La segunda es el tema de la alimentación, y en estos términos, partimos de la base de que en Argentina no puede haber hambre, es un país que produce alimentos, un debate a cuántos llegamos, pero está claro que producimos alimentos por una parte muy sustantiva de la población y que es un país en el que no tiene que haber hambre y no tiene que haber mala nutrición. En ese contexto, previo a la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Hay 4 realidades sociales hoy vinculadas con la demanda de apoyo alimentario de parte del Estado. La pobreza estructural, es decir, aquellos que ya estaban en los comedores y en los merenderos, la gente que hacía changas, que uno podría llamar el trabajo informal en situaciones más críticas, el que hace changas y muy eventualmente iba a un comedor, y claramente hoy está recibiendo asistencia alimentaria. El sector informal integrado, el gasista, el plomero, el que hace Durlock, que claramente vivía de su propio ingreso, no sabía que existía el Ministerio de Desarrollo Social en los comedores, y la pandemia lo llevó a esa situación. Y finalmente, una parte de gente con trabajo formal, con recibo de sueldo y en los comedores, porque no le alcanza. Quiero decir con esto, y es que primero hay un problema significativo en la Argentina de 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Eso va variando un poquito, hoy ha bajado un poquito porque hay un poco más de actividad en la construcción y textil, pero en términos generales hay 11 millones de personas hoy en este contexto que reciben asistencia alimentaria del Estado, de las organizaciones sociales, de las iglesias, de las escuelas, en parte de apoyo del sector privado, ahí. ¿Qué ha demostrado el Estado y qué no ha demostrado? Ha demostrado capacidad para dar cobertura. Pasamos en 15 días de 8 millones a 11 millones de personas, una situación muy crítica, ha demostrado dar cobertura. Ha demostrado volcar recursos. El año pasado, la asistencia alimentaria, todo el año pasado fueron 28.000 millones de pesos. Este año fueron 94.000 millones los primeros 10 meses del año, o sea, el 31 de octubre, 94.000 millones de pesos. Y está claro que ha habido una decisión de acompañamiento del gobierno, del Estado, para atender esta situación. ¿Qué problema tenemos ahí? Yo diría 3, para ser rápido. Primero, problema de calidad nutricional. Yo puse en marcha, antes de la pandemia, una tarjeta alimentaria para básicamente las madres con chicos menores de 6 años, que llega a 1.700.000 familias. Previo a la pandemia, la compra de leche, carnes, frutas y verduras, lo que uno podría llamar los productos más nutritivos, los que insistimos nosotros, era el 67% de la compra de ahí. Hoy es menos del 50%. Hay un problema de costo de los alimentos, hay un problema de caída de los ingresos, empeoró la calidad nutricional. Mucho de fideos, harina y arroz, poco de leche, carnes, frutas y verduras. Ahí hay una dimensión que reproduce sobre la pobreza estructural, que complica mucho para adelante. Segundo, una dimensión clara que tiene que ver con la producción de alimentos y el costo de los alimentos. Sacando el tema del trabajo y del coronavirus, los 2 problemas más graves que existen hoy en un barrio son el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Lo que sale en los alimentos y el hecho que la gente, como no le alcanza la plata, en el barrio toma crédito en la financiera de esquina o en el financista del barrio al 200% de interés anual.
mucho para trabajar ahí. Yo creo que hay mucho pensando el desarrollo sostenible, de cadenas de valor, de agricultura familiar, de feria, de economía popular, de producción de alimentos. No voy a hacer largo en contar qué hemos hecho, pero básicamente nosotros creamos un esquema de un sistema de crédito no bancario y financiamiento de experiencia para la potenciación y la creación de producción de alimentos, que en parte lo vemos también, además del tema del hambre y la buena nutrición, como un esquema generador de trabajo. Hemos hecho experiencias con el tema de la leche, hemos hecho experiencias con el tema del pan, hemos creado varios mecanismos de producción, articulando con el mundo del conocimiento, con el CONICET, en distintos planos. No quisiera alargar mucho eso, pero en esencia acá hay una segunda cuestión que tiene que ver con fortalecer la producción de alimentos y generar mecanismos del Estado. Cuento solo lo de la leche para idea de cómo vemos nosotros estos mecanismos. El INTA creó un sistema que es una ensachetadora para ensachetar leche. Lo que se hacen es, las familias llevan la leche, se ensacheta, se pasteuriza en origen, se pasteuriza una vez que está ensachetada y se vende. Eso creamos 13 unidades productivas en 6 provincias, son 1.500 litros de leche, vamos a dar como un salto más grande, le permite romper parte del proceso de la intermediación, vender la leche a menos de 40 pesos en los barrios, resolver el problema de la leche cruda, que es gran parte del problema sanitario que tenemos en los barrios, y además de todo ese proceso, las familias pasan a tener ingresos por arriba de los 45.000 pesos. Esos esquemas que el Estado puede incentivar o acompañar, en escala, tienen una dimensión muy sustantiva a la hora de pensar el desarrollo sostenible. Esos esquemas los estamos haciendo con varios mecanismos de producción de alimentos, con muchos que ya las vienen llevando adelante, organizaciones, distintos esquemas. Quería contar lo de la leche solo para una dimensión de cuáles vemos nosotros, que es el rol del Estado para articular y generar mecanismos en esa línea. Hay varios productos que van en esa dimensión. Tercero, el tema del trabajo. Y creo yo es el tema más complejo verdaderamente. ¿Qué tipo de trabajo se construye? Difícil tenerlo claro, pero es evidente que una parte del nuevo trabajo tiene que ver con lo tecnológico, con lo muy competitivo, con lo globalizado, y otra parte con lo mano de obra intensivo. Yo me voy a referir a lo segundo, porque es la tarea que nosotros tenemos, que es lo mano de obra intensivo. En concreto, nosotros vemos el trabajo real en 5 sectores. En la construcción, en mano de obra intensivo, en la construcción, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado, las personas que cuidan personas, y en el reciclado. En esos 5 sectores vemos los mano de obra intensivo, las posibilidades de construir no solo el vínculo entre planes sociales y trabajo, sino el salto hacia el esquema de generación de trabajo masivo. Nos hemos propuesto crear 300.000 puestos de trabajo en un corto plazo de septiembre, o sea, ya arrancamos al mes de febrero, con estos 5 sectores productivos. Generamos un conjunto de mecanismos para vincular las personas que reciben un ingreso de base del Estado con el mundo del trabajo. Solo planteo 2, y lo hago igual que como dije lo de la leche, porque para mí cruzan con lo conceptual. Uno es, creamos un registro, el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Social, sobre la base de que se inscribe quien es cuentacopista, quien la lleva como puede, quien hace changas, quien tiene trabajo informal, y accede al esquema del monotributo social. Le permite, varias cosas le permite, pero sobre todo acceder al monotributo social, es monotributista, durante 2 años está exento de pago, puede producir y vender. Una forma de formalizar, dando aire sin costo, aparte del sector de la economía informal. Un segundo elemento para nosotros, que es no tan significativo en los números que manejamos, pero muy significativo en lo conceptual, es la bancarización. Hay 600.000 personas que cobran lo que todo el mundo llama planes sociales, que es la mitad del salario mínimo. Yo lo que hice fue fusionar todo en un único plan que se llama Potenciar Trabajo. Las personas vienen cobrando del Banco Nación hace muchos años, pero en realidad no tenían una cuenta. Lo que tenían era una tarjeta del banco y una cuenta virtual que era del ministerio. No tenían una caja de ahorro. Generamos cajas de ahorro sin costo para todos, con varias ideas para formalizarse, pero una clave es el tema de completar los ingresos. Que la persona que tiene un plan que cobra la mitad del salario mínimo genera contraprestaciones, trabaja para el sector público en una obra, en un municipio, cloacas, veredas, le completan el ingreso transfiriéndole esa cuenta. O en el sector privado, una obra social, una prepaga, contrata a alguien para
cuidar personas, le completa el ingreso transfiriéndole esa cuenta. O el carpintero trabaja por la suya y alguien le paga con cheque, lo transfiere, va a esa cuenta. Eso nos permite ir generando un mecanismo de mejora de los ingresos, tener un ingreso de base en la Argentina, con una parte de la población que cobra la mitad del salario mínimo e ir vinculando y asociando con trabajo, con capacitación laboral, con terminalidad educativa en los casos que se requieren. Esta dimensión del trabajo para mí es como la más determinante y es donde creo yo que hay más posibilidades, porque efectivamente el problema argentino, la falta de infraestructura, la falta de veredas, vivienda, infraestructura básica, nos genera la oportunidad de una generación de trabajo, mano de obra intensiva significativa. De los 300.000 puestos de trabajo que nosotros nos propusimos, generamos ya 45.000 sobre estas bases. Hablamos de puestos de trabajo, de personas que van insertándose en el mundo del trabajo, van teniendo mejores ingresos y en el ingreso superan el ingreso de lo que sería el ingreso de convenio de acuerdo a la actividad productiva en la que están. Cuarto punto, la infraestructura. Para que haya desarrollo sostenible no puede pasar lo que pasa hoy en Argentina, que hay 4 millones de personas que viven del siglo XIX, que no tienen agua, no tienen luz, no tienen agua, no tienen servicios básicos, están hacinados. Existe en Argentina el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que es un registro que se hizo hace unos años, que determinó que hay 4.400 barrios, 4 millones de argentinos que viven en condiciones claramente precarias. Quedó clarísimo en el marco de la pandemia cómo gira rápidamente el virus en situaciones de hacinamiento, de dificultad, lo hemos vivido todos permanentemente en los barrios, y está claro que hay una parte de los argentinos que no está en el siglo XX, que está en el siglo XIX. Urbanizar esos villas, barrios y asentamientos es parte de un desarrollo sostenible si alguien quiere tener equilibrio, si queremos tener condiciones de equilibrio social. Me toca a mí ahora, es un área que pasó al ministerio nuestro, el Ministerio de Desarrollo Social, ahora hace exactamente 15 días, vamos a urbanizar de a 400 barrios por año, pero sin entrar en los detalles puntuales, tratando de cruzar con lo conceptual, que yo creo que es lo más interesante en los congresos que hace Flaxo. Claramente lo que apuntamos es a 3 dimensiones. Urbanizar es abrir calles, es servicios básicos, es agua, es espacio público, es piso de material, es mejoramiento de vivienda. Mejoramiento de vivienda es básicamente núcleos húmedos, cocina y baño y la piecita detrás para resolver el problema del hacinamiento, y es lotes con servicios. Es lote donde haya agua, servicios básicos y después haya vivienda y no al revés. Un proceso que cruza con el trabajo, que cruza con la buena nutrición, porque ahí va a haber instancias de centro de desarrollo infantil, varias cuestiones, que cruza con resolver parte de la pobreza estructural. Diría que así, a mi modo de ver, para que haya desarrollo sostenible, para que algo se sostenga en un barrio, para que algo mejore, no puede verse este proceso como una tarea de infraestructura, de gente que abre calle, de que cuelga, baja el medidor de luz, que hace las cloacas, que hace cocina y baño. Si no hay participación comunitaria, no va a haber nada de esto. El desarrollo sostenible requiere de la integración y la participación de todos los actores. Si alguien quiere hacer algo que no dure, que no se sostenga en un barrio, pase, arme un conjunto de casas, abra calles, construya un proceso de urbanización, se va y se le va a complicar. Si hay un proceso participativo previo, una definición, un debate, unas líneas, se van a trabajar, todo lo que se haga ahí se va a sostener en el tiempo. Me parece a mí que hay una dimensión clave, es que el desarrollo sostenible en términos sociales no es solo una tarea de recursos, de dimensión, de transferencia, sino es un tema de participación, de mesas de gestión asociadas, de articulación de actores, de un rol clave del Estado, las organizaciones sociales, las iglesias, las escuelas, el sector privado. Quinto punto que trato de tematizar tiene que ver con el tema de las oportunidades. La pobreza en la Argentina en el primer semestre del año, en los menores de 14 años, ha sido de 56%. Mucho para analizar, pero en esencia la pobreza más dura está en los chicos más chicos. Y hay un primer desafío y es construir oportunidades. Y la forma real de construir oportunidades es que todos los chicos vayan al jardín, todos vayan a la sala de 3, 4 y 5 años para efectivamente empezar desde un mismo proceso de condiciones de mayor igualdad. Eso nosotros estamos encarando un proceso
de construcción, de centros de desarrollo infantil, de jardines maternales, de armar toda una infraestructura, de reconocimiento de los jardines comunitarios, que es lo que hay en un barrio, que es el conjunto de mujeres que se pusieron, que montaron el jardín, que lo llevaron como pueden, que en la pandemia se quedaron sin ningún tipo de ingreso y que el Estado tiene que reconocer, acompañar y constituir un esquema para universalizar, que todos vayan a la sala de 3, 4 y 5 años. Claramente hay un problema serio de la mitad de los jóvenes que no terminan la escuela secundaria y un serio problema de inicio en lo que tiene que ver con un número importante de niños y niñas que arrancan directamente en la sala de 5 o a los 6 años y ya se fue abriendo fuertemente la brecha en los primeros años, extender los jardines maternales, lo de 45 días a 2 años, que no es obligatorio en la Argentina, pero que le posibilita, sobre todo a las mujeres, las condiciones para trabajar, para ir a buscar trabajo. Y las salas de 3, 4 y 5 años son condiciones básicas. Ahí hemos encarado varias políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Estas 5 dimensiones cruzan con otras muchas más. No estoy hablando de la macroeconomía, no estoy hablando de lo ambiental, de otras dimensiones, pero diría, estas 5 son condiciones necesarias para que haya desarrollo sostenible. No va a haber desarrollo sostenible en Argentina con 25% de pobreza estructural. Requiere un cambio de la estructura y el funcionamiento económico. Hoy, con 47% de pobreza. No va a haber desarrollo sostenible en la Argentina, con 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria y creciendo el consumo de leche, fideos, harina y arroz, y no de leche, carnes, frutas y verduras. No va a haber desarrollo sostenible si no construimos redes de trabajo que articulen lo formal y no lo formal, que armen encadenamientos productivos, que empiecen a generar saltos de producción. Lo mismo con el tema de la infraestructura. Mientras tengamos 4 millones de argentinos que viven del siglo XIX, va a ser poco sostenible el crecimiento, el desarrollo o las mejoras que se ven en Argentina, y lo mismo con el tema de lo que tiene que ver con las oportunidades, lo que tiene que ver claramente con, sobre todo, primera infancia y educación. En ese contexto, solo quisiera cerrar planteando 3 debates que a mí me parecen importantes y que son determinantes, a mi modo de ver, para los próximos años. El primer debate es cómo construimos nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevas formas de intervención. Hay un rol clave del mundo académico y hay un rol clave de la gestión. No es con pequeñas políticas, con experiencias piloto, con pequeñas acciones que esto se va a dar vuelta. Es grande. Es 300.000 puestos de trabajo, 400 barrios por año. Es universalizar salas de 3 y 4 años, 1 millón más de chicos en la asignación universal por hijo, más otro montón de acciones y de políticas asociadas al trabajo, a las cadenas productivas para poder encararlo. Nosotros aspiro a tener un fondo de 20.000 millones de pesos el año que viene para el sistema de crédito no bancario, de crédito para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. No hay forma de construir una transformación sin políticas de escala, y en eso vamos encaminados. Ahora, también con nuevos paradigmas, con nuevas ideas. No es haciendo lo mismo siempre, no es replicando los mismos programas, no es generando las mismas acciones, y esas ideas, creo yo, requieren de una articulación muy fuerte entre el mundo académico y el mundo de la gestión. Del mundo académico, cuya tarea, a mi modo de ver, es ser crítico y propositivo, es construir otros paradigmas, es romper miradas que no funcionan y construir las ideas y los esquemas para adelante, y de la gestión, innovar, construir otras acciones, y cualquier acción o cualquier política pública tiene que ser en escala, si no, no hay esquema posible para dar vuelta a una situación tan crítica. Ahí hay una primera cuestión, me parece a mí, que hay que construir otras ideas, otros paradigmas, otros modelos de gestión. Yo voy haciendo desde el Ministerio lo que a mí me parece que va en esa dirección, pero creo que hay que hacer una gran cruzada de construcción, de debate, de paradigmas, de ideas, de modalidades distintas. No es con los programas tradicionales que ha tenido la política social en Argentina que vamos a dar vuelta a la situación. Un segundo debate, me parece a mí significativo en este tiempo, es ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del mercado? ¿Hasta dónde el Estado y hasta dónde el mercado? ¿Y hasta dónde el Estado y hasta dónde el mercado? En el 40% del sector informal, que es mucho más complejo que el análisis general, que la mirada general. Ahí hay varias también cuestiones para trabajar. Nosotros partimos de la base de extender el proceso de formalización.
Esto es crear un registro para que se formalicen los que no están formalizados, construir esquemas bancarios, construir sistemas de cadenas productivas, estableciendo criterios, tiempos, sin generar costos ni impuestos a quienes no tienen condiciones de pagarlo, pero extender la formalidad. Esa es una manera. Hay otras maneras de verlo, nosotros lo vemos de ese plano. Construir un esquema más amplio del proceso productivo, donde quien tiene una base, un plan social, más allá de que trabaje y preste servicios al municipio o a alguien, genere su propia actividad, se articule con otros, forme parte de cadenas productivas, generemos sistemas de marcas colectivas para que den calidad a la producción, certificado del IRAN para que certifique calidad de producción y pueda encararlo, no un certificado del Ministerio de Desarrollo Social que no les sirve a nadie que produce, y sí un certificado IRAN que les sirve a la hora de presentarse, de generar acciones, mecanismos que articulen lo formal y no formal y extensión de la formalidad. Ahí es donde estamos encarando acciones, pero también hay que construir mucho más. No hay manera de desarrollo sostenible con 40% de informalidad, con 6 millones de personas que son cuentapropistas en Argentina, con un montón de gente que la lleva como puede y que además, en el marco de la pandemia, se ha empobrecido, se ha quedado sin ingresos, hay un fenómeno de nueva pobreza en los términos de gente que se quedó sin trabajo, del jardinero que tenía 10 casas y tiene 5 y no las recupera, de la persona que es empleada doméstica, perdió un número de horas y tiene muchas dificultades para recuperarlo. De ese esquema para arriba, la idea de Estado, mercado, lo formal, lo no formal, cómo contribuimos, qué generamos, cómo hacemos mecanismos, conté lo de la leche solo con ese objetivo, de cómo articulamos sector privado, empresas, Estado, mundo del conocimiento, con esa dimensión. Y un tercer debate que a mí me parece que es clave. Estos debates yo creo que requieren en serio mucho trabajo del mundo académico, del mundo de la gestión y construcciones de ideas nuevas y patear el tablero de miradas o de ideas que claramente no se están resolviendo los temas centrales hoy. Y el tercer y último debate, que a mí me parece sustantivo, es cómo generamos mecanismos de políticas de Estado, sostenemos acciones que vayan más allá de lo que se le ocurre al funcionario que le toca momentáneamente gestionar algún área. ¿Cómo generamos políticas de Estado? Yo hoy soy optimista y de todo lo que conté tomo uno, que estoy convencido que va a ser política de Estado, que es lo de la urbanización, el RENAVAP. El RENAVAP surge de una ley del 2018. Yo era diputado en ese momento de la oposición. De una ley que votamos todos los diputados de todos los partidos, todos los senadores de todos los partidos, se generó un registro, un fideicomiso que me toca a mí consolidarlo ahora la semana próxima y ponerlo en marcha. Es un mecanismo de financiamiento, el impuesto país, y un mecanismo y un registro para generar procesos de urbanización. 4.400 barrios se urbanizan en 10 años. Está claro que excede a un ministro ni hablar, a un gobierno, a 2 gobiernos. Es un proceso. Es una política de Estado. Política de Estado que lo sostenga, que no solo es el derecho al hábitat y la vivienda, sino que es un gran plan de trabajo y es un montón de gente trabajando, pero generar ese proceso, construir política de Estado, sacar del debate electoral, de la tensión, de la grieta, 2 o 3 cuestiones. El RENAVAP estoy seguro que va a ser así, que es una política que se va a sostener los próximos 10 años, gobierne quien gobierne. Apostaría a que lo que tiene que ver básicamente con lograr que todo chico esté en la escuela secundaria debería ser de la misma condición y que tenemos una oportunidad ahora, post pandemia, de buscar, de articular, de que los chicos vuelvan a la escuela, cosas muy difíciles, una tarea muy compleja, pero que nos puede dar un mecanismo para sostener una política de Estado para adelante en los próximos años. Y también a mí me parece una política central de Estado no se puede dar crédito usurario en los barrios, no puede alguien endeudarse al 200% de interés anual. Nosotros creamos un sistema de crédito no bancario a tasa del 3%, pero un sistema de crédito de distintas características, pero de crédito no bancario sostenido para evitar esto, del sistema de crédito diario que existe en la Argentina, donde alguien le da crédito a una persona y va todos los días y le cobra 200, 300, 400 pesos por día, y que entre crédito y mafia es una zona muy gris, muy cortita, porque va todos los días a cobrarle a la casa. Conclusión solamente, yo soy optimista sobre el futuro argentino, verdaderamente. Creo que hay muchas condiciones para el desarrollo sostenible. Planteé 5 que cruzan con la política social y con lo que encaramos en el ministerio. No es que desconozca las otras, sino que creo que estas 5 son sustantivas. Hay acciones sobre estas 5, hay políticas, muchas que a mí me parece que son estructurales, pero resolver, generar nuevos paradigmas, vincular más el mundo académico y el mundo de la gestión. Definir con claridad Estado, mercado, procesos, ampliación de la formalización,
a mi modo de ver. Y construir política de Estado es lo que va a empezar a generar en serio transformaciones profundas para el modelo de desarrollo de Argentina. Si no, haremos políticas mejores o peores, lo que nos toca la gestión, pero no estaremos a la altura, no haremos los cambios estructurales que necesitamos. Gracias, Jorge, y gracias a todos, de verdad. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu digamos, posición tan precisa, ordenada, muy rica en los conceptos. De hecho, mucha gente lo está destacando y te agradecemos. Les digo que hay gente, digamos, que está participando de casi todo el país, de Córdoba, de Resistencia, de Mar del Plata, de Catamarca, de varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, inclusive de otros países. Así que el debate está muy interesante. Hay dos preguntas, hay muchas preguntas, tomé dos como algunas relevantes, una primero para Daniel y otra después para Martín. Digamos, para Daniel, ¿qué opinás la posibilidad de la existencia de un banco de desarrollo? Sí, a mi modo de ver, tenemos que construir tres cosas. Uno, un banco social de tierras, que es distinto a lo que me está planteando, pero lo planteo también, que es las tierras fiscales, donde es posible, donde se puede urbanizar, lotes con servicios. Necesitamos un banco de tierra y vamos camino. Necesitamos, no me refiero a que ojalá se dé, sino que se está empezando a constituir. Segundo, sí creo en un banco de desarrollo. Uno podría decir que hay algunas instituciones bancarias públicas en Argentina que están un poquito más cerca, que en algún sentido la ANSES ha cubierto parte de ese esquema. Creo que hace falta un banco de desarrollo. Un banco de desarrollo que piense el desarrollo sostenible en toda la cadena productiva, no de un segmento, del conjunto, y eso incluye el 40% de los que trabajan bajo la informalidad, como pueden, de la manera que pueden. Sí creo que es muy necesario construir un banco de desarrollo. Y tercero, me parece a mí, más allá de eso, y refuerzo lo que dije, un sistema de crédito no bancario. Nosotros lo desarrollamos, pero hay que darle mucho más escala. Un sistema de crédito no bancario en un país donde al menos el 40% no tiene papeles para mostrarle a un banco, está claro que se requiere un mecanismo de sistema de crédito no bancario. Pero a la pregunta, sí creo que hay que constituir un banco de desarrollo con participación activa del sector privado, del mundo del trabajo, del mundo social. Sí hay que desarrollar. Bien, ahora vamos a despedir al ministro Daniel Arroyo. Sé que está muy ocupado y que tiene un compromiso. Daniel, muchas gracias por tu participación. Toda la gente acá, digamos, agradece tu presentación, así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias y un gran saludo a todos quienes están en Flaxo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Martín, hay varias preguntas para vos. La primera... dice de María Teresa para vos, y si pensamos en exportaciones con valor agregado, en definitiva es la mano de obra de trabajadores los que asegura ampliar la perspectiva de trabajo, pero seguimos con las exportaciones del campo como salvadoras de la economía. No, claro, todos queremos exportar tecnología, valor agregado, todos queremos exportar evidentemente lo mejor. De hecho, nosotros exportamos mucha tecnología, ojo. Globant, Mercado Libre son empresas que justamente exportan, Globant en particular software, y bueno, Mercado Libre ya saben cuál es el negocio, entre muchos otros. La cuestión es volver un poquito a Previch, volver a algunos conceptos en los cuales me parece que la clave es entender que nosotros no hacemos lo que queremos en la economía mundial, y de hecho nosotros hace mucho tiempo que ya es muy poco lo que le exportamos a Europa de alimentos, porque alimentos, que es lo que nosotros podríamos exportarle, lo hacen ellos, hicieron proteccionismo y ahora nos compiten en los mercados mundiales. Y un poquito lo único que nos queda, un poquito para ponerlo exagerado, es el mercado chino. China es autosustentable en todo salvo en soja. Entonces, evidentemente, no es que, por ejemplo, no queremos exportar soja, preferimos exportar otra cosa, sino que es lo que nosotros podemos exportar, ¿no? Tal vez, ni siquiera es pragmatismo porque son los datos, ¿no? Es así, no es que es el principal mercado mundial hoy por hoy de granos, y es el otro es el trigo. Nosotros exportamos mucho trigo a Brasil históricamente. Bueno, hay que mejorar esas exportaciones, pero un poquito para que vean cuál es el lugar que nos dejan
a los argentinos. Después exportamos muchos autos, pero es productos depende de los tiempos, ¿no? Estoy hablando en términos estructurales, los últimos datos, últimos 20 años, para que entiendan. Pero obviamente esos autos se exportan a Brasil y a la región, no mucho más, porque es el lugar que las propias empresas definen como, bueno, este es el lugar donde puede exportar Argentina, no podemos exportar auto a Europa y a Estados Unidos, claramente. Entonces, bueno, sí, todos apuntamos a eso. Y de hecho, exportar tecnología y exportar valor agregado sería verdaderamente, el día que exportemos más del 50% el más del 50% de la producción nuestra sea de productos complejos, como se dice, seremos un país desarrollado, ¿no? Creo que ese es el objetivo final, el que necesitamos llegar. Seremos países como los europeos, digamos, ¿no? Me parece que por ahí pasa. Lo que estoy tratando de decir es que hoy por hoy el espacio que nos dejan es la soja. La soja sirve para nutrir los animales en China, entonces tenemos otro espacio que se abre, que es exportarles animales a China. Los animales, como ustedes saben, son, bueno, mucho más valor agregado, mucho más cuidado, mucho más necesidades sanitarias y entonces mucho más profesionales para poder, bueno, para que crezcan y para que puedan exportarse, pues se exportan cortados, frisados, entonces vía los frigoríficos. Digamos, es toda una logística que es mucho más interesante que exportar soja. Entonces, si en vez de exportar soja, las sojas sirve para nutrir los animales, ¿no? En vez de exportar soja, la soja sirve para animales en el mercado interno y exportamos animales afuera, evidentemente, bueno, me parece en un principio, y a todos, en general hay un gran consenso de los economistas, que sería mucho mejor. Después las condiciones en que se exportan esos animales, si vamos a exportar animales a China, claramente no van a ser productos artesanales. Claramente no va a ser productos sino que van a ser más bien de productos, digamos, todo lo que es exportación a China, de lo que sea, estamos hablando de niveles inconmensurables. Yo lo sé porque, bueno, vinieron unos chinos, cooperativas, que querían comprar productos de las cooperativas argentinas. Y salvo algunas cooperativas, como obviamente las conocidas, ACA, AFA, cooperativas de vino, ese tipo de cosas, evidentemente a las otras cooperativas no le daban la escala ni siquiera para arrancar a hablar, porque el mercado de China es otra cosa. Entonces, bueno, lo más seguro es que las grandes extensiones de tierras, en vez de tener soja, tendremos animal, implica muchas cosas, realambrar, ese tipo de cosas. Pero claramente es una exportación con mayor valor agregado respecto a lo que es la soja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser siempre con el cuidado del medio ambiente y todo lo que sabemos, tratando de que no sea feedlot, pero al fin y al cabo todo el mundo, en todo el mundo se usa el feedlot, salvo en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión tecnológica casi, y bueno, habrá que ver. Genera esos problemas, ya sabemos, pero bueno, yo creo que hay que ser consciente de la pauta de producción y la pauta de consumo, como lo dije antes. Bien, perfecto. Muchas gracias, Martín. Acá hay otra pregunta que dice, Daniel Arroyo habló de políticas de Estado. Si coincidís con esa idea de política de Estado y desde el ámbito económico, ¿cuáles serían esos ejes de política de Estado? Sí, está claro. Política de Estado me parece que es buenísimo lo que necesitamos, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel, les diría, regional. Una política de Estado tendría que ser el Mercosur. Y el Mercosur sabemos que tuvo muchas dificultades en los últimos años. Yo veo que hay, digamos, yo siempre marco diferencia, porque me parece que es la idea para empezar a trabajar, pero política de Estado implica que no haya una gran continuidad entre un partido y otro en las alternancias de gobierno. Entonces puede haber algunos esquemas que obviamente se logre continuidad, y en algunos temas, de hecho lo hay muchas cosas que se continúan respecto al gobierno anterior,
pero hay muchas que no, digamos, eso hay que tenerlo en claro, es parte de la grande, o sea, política de Estado había, qué sé yo, cuando más o menos los dos partidos que se alternan piensan similar, que muchas veces cuando los dos partidos son neoliberales, es lo que pasaba en Europa, es lo que pasa en Europa hace 20 años, ¿no? Cuando tenés un partido de gobierno que se orienta más hacia otras ideas heterodoxas, en el caso de la economía, el tema del cepo para mí tendría que ser una política de Estado, porque sabemos que no hay forma de financiar el ahorro de los argentinos. No obstante, llegó el gobierno anterior, lo levantó, bueno, eso terminó siendo el grave problema que tuvo, ¿no? Porque después no lo pudo financiar, lo financió con deuda, cuando se acabó la deuda explotó todo por el aire. Entonces, bueno, tendría que ser efectivamente una política de consensos. Pero bueno, es también la dinámica histórica yo iría un poco más lejos de la pelea que hay entre los distintos sectores, lo que tradicionalmente se llamaba el marxismo la lucha de clase. Creo que hay algo de eso que se termina instalando y institucionalizando en partidos, en sindicatos, en elecciones, y que en Argentina es muy fuerte, en América Latina es muy fuerte, y bueno, eso dificulta estructurar políticas de Estado. Pero bueno, bienvenida sea, me encantaría que sean las mías, y que no sean las del macrismo, o las mías, las nuestras, y no las del macrismo, las de este gobierno, y no las del macrismo, las políticas de Estado. Pero el macrismo seguramente va a pensar lo mismo al revés. Muchas gracias, Martín. Bueno, hay preguntas muy específicas, digamos, sobre el tema de ganadería, ¿no? Digamos, acá dice Leticia, con Elías se puede hacer ganadería a corral sin causar impacto o con menor impacto posible. Y si hay ganadería a corral, pero no en Córdoba, que es poca. Sí, sí, está claro que la hay, que existe, pero que si estamos hablando de la parte de vacuna, o sea, a ver, China necesita 100 millones de cerdos al año y eventualmente si logramos exportar carne vacuna, tal vez es un producto más de lujo para ellos y es bien visto. Vieron que tampoco se puede exportar cualquier cosa. Si quieren exportar dulce de leche a China, le van a decir que no, porque el gusto dulce no es del paladar de los chinos, entonces por ahí no va, ¿no? Son cosas por eso tampoco se puede exportar cualquier cosa. Pero la carne vacuna para ellos es un producto de lujo, o sea, el lomo es como, bueno, listo, sos millonario. Entonces, evidentemente, hay un mercado, obviamente, para nosotros, pero también vamos a tener que estar hablando de exportaciones, en vez de, no sé, creo que hay 30 millones de cabezas, vamos a tener que subirla a 100, 150 millones de cabezas, porque tiene su tiempo de estoqueo, de engorde y ese tipo de cosas, y tal vez el corral no sea suficiente. Lo más eficiente termina siendo una parte vaya a feedlot. Ese es el tema, de que necesitamos incrementar la productividad dentro del campo. ¿Y cómo haces para aumentar la productividad en las tierras que hay? Muchas veces terminás en soluciones más industrializadoras, que evidentemente el problema de esas soluciones, digamos, es eso o, digamos, lo otro que es que la soja, por ejemplo, que lo que fue pasando ahora, fue invadiendo directamente los otros cultivos tradicionales, deforestando y sacando muchísima de la riqueza rural que tenía la Argentina hacia una especie de monocultivo, que es, digamos, una cosa, y todo eso sin que, digamos, la productividad de la tierra, eso porque la productividad de la tierra no pudo incrementarse en la misma velocidad, por lo menos en lo que se muestran las estadísticas agregadas. Entonces ahí el tema de la productividad, que implica un tipo de estandarización, de industrialización, no tiene que ser una mala palabra, es la historia mismo del ser humano, yo diría, ni siquiera del capitalismo. Y me parece que no hay que pelearse con ese concepto, sino que ver de qué manera vamos a hacer para que se pueda diferenciar entre lo que es un producto industrial y lo que es un producto artesanal, de forma que el que quiera, no vamos a poder obligar a nadie a comer productos artesanales en Argentina. Hay gente que quiere, es un poco como hay muchas cosas, pero la cerveza, vieron que ahora
se puso de moda la cerveza artesanal, pero ahora volvieron los que les gusta la cerveza industrial. No podemos forzar a nadie, digamos, sería muy difícil forzar a alguien, ya es difícil vacunar a la gente, porque vieron lo que la gente está como loca, me parece a mí, por lo menos. Está, digamos, cuestiones que no se tendrían que discutir. Imagínense si nosotros empezamos a meternos en las pautas de producción y decirle, no, celular vas a poder comprar solo uno cada 2 años. No sé si verdaderamente hay que pensar no solo en lo que uno quiere hacer, uno digo, no yo, porque yo no pienso que sea posible ni deseable, pero bueno, a raíz de algunos comentarios, sino que hay que pensar que hay gente que quiere comprarse un celular al año porque le da la plata, genera un montón de problemas. Yo, si lo miro desde el punto de vista de las divisas, son más importaciones, con lo cual es más problema. Pero bueno, hay gente que lo quiere hacer. ¿Cómo hace para obligarlo? ¿No? Me parece que ahí aparecen dificultades más allá de la puesta en práctica y de lo que es, al fin y al cabo, termina siendo la libertad y ese tipo de cosas que son más filosóficas de cómo hacer para cambiar las pautas de consumo. Buenísimo, podemos calcular y decir que todo sería mucho mejor si cada uno podría comprar un celular cada 3 4 años, ¿no? Pero es factible socialmente, digamos, la gente te lo acepta. Bueno, lo mismo creo que pasa con la cuestión de la carne industrial, la carne artesanal, creo que se tiene que poner a disposición los dos. Obviamente la artesanal va a ser más cara, porque tiene menos productividad, pero bueno, eso me parece, es más una solución que va por ese lado, no otra cosa. Bien, muchas gracias, Martín. Vamos a la última porque ya tenemos que en unos minutos entregar. Roberto dice, ¿por qué somos uno de los países con menos acuerdos comerciales? ¿Se resuelve solo con la balanza comercial? Bueno, no sé si somos los que menos acuerdos comerciales tenemos, ¿eh? Me parece que ahí, bueno, y no sé qué quiere decir eso tampoco. Creo que hay que ser bastante concreto sobre si nos sirven o no nos sirven los acuerdos. Creo que cuando surgió el acuerdo del Mercosur, quedó claro que era muy importante para la integración latinoamericana y se potenciaron muchas cosas en la región muy interesantes. Ahora el acuerdo Mercosur-Unión Europea no quedan claras, y creo que es todo un objeto de debate, si nos conviene o no nos conviene. Me parece que ahí, al final, no se piensa que vamos a exportarle más agroalimentos a Europa, porque ellos, al fin y al cabo, quedaron bastante cerrados en sus posiciones. Sí que vamos a importar más industria de Europa. Entonces, bueno, eso se verá a lo largo de los años, pero no creo que se calcule en cantidad de acuerdos comerciales, sino, no sé, sería como, digamos, hay acuerdos comerciales que se podrían hacer un montón con países chicos, pero que no tienen ningún impacto real en la economía. Hay que centrarse en los grandes. Eh, pero bueno, son siempre debates que me parecen muy relevantes, a ver si nos sirven o no nos sirven, y depende con quién, ¿no? Si es con gente que ya nos compra, dice, bueno, puede ser, porque nos compren más, o puede ser que, bueno, ¿para qué hiciste algún acuerdo con alguien que ya te compra? Por ahí anda a buscar a alguien que no te compra, acuerdos con África, por ejemplo. Con África podríamos importar cosas agrícolas y nosotros exportarle cosas industriales, ¿no? Si vamos a pensar así, pero bueno, va un poco más, más allá. Bien, Martín. Ahora sí, porque hay muchas preguntas, vamos a la última. A la par de las políticas de Estado, hay que dar batalla cultural. ¿Por qué comprar celular todos los años si podés tener uno bueno cada 2 años? No, seguro. Lo que digo es que es muy difícil obligar a la gente a hacer lo que no quiere. Es a ver, me parece que es un problema que ni siquiera tiene que ver con la economía. Ese es el problema un poco de los recetarios, decir, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Y la gente a veces, por esto nos estamos metiendo verdaderamente como un tema sensible. ¿Cómo le decís a la gente lo que tiene que comprar y lo que no tiene que comprar?
lo primero que te van a decir es esto es comunismo, ¿no? Claramente, cuando no es eso el comunismo, pero bueno, es lo menos que te van a decir. Eso yo creo que es una de las grandes dificultades que tenemos, que no controlamos en qué gasta cada uno. A mí me gustaría que la gente compre, bueno, comida más sana, que gaste mucho más en comida más sana, que en vez de objetos, que muchas veces, ¿viste? Vieron, en las casas se acumulan objetos que no tienen sentido, bueno. O en cultura, en ese tipo de cosas, bueno, en educación, bueno, y no obstante, la gente, me encantaría que los argentinos tengan todas esas pautas de consumo, pero no lo van a tener. No la van a tener. No puedo obligar a alguien a hacer, digamos, me encantaría que compren producción nacional. Compran importado porque es más barato muchas veces. Y por más que y si le pones un aumento de aranceles en que la OMC no te deja y que sos un país proteccionista y te genera problemas con los socios comerciales, y la gente, obviamente, que cuando haces eso, lo que pasa con las computadoras ahora, que el precio se fue al diablo, que son herramientas fundamentales de trabajo, ¿no? En función de lo que venimos diciendo. Bueno, no la están, es difícil decir, bueno, cortemos entonces la importación de computadoras o tratemos de que sean, sí, bueno, se trató de generar algunas tecnologías nacionales en eso, pero bueno, no hubo política de Estado, porque como sabemos, todo lo que es el conectar igualdad y todo ese tipo de cosas quedaron truncadas con el último gobierno. Hoy por hoy no tenemos prácticamente nada y son todas importadas. Antes había algunas plaquetas hacíamos de las computadoras. Bueno, yo creo que esos son temas de política de largo plazo. Hoy en el corto, bueno, es difícil. Tenemos un problema de importaciones y son cosas difíciles. Y después, si la balanza comercial es todo, yo les digo, para el desarrollo no es el todo. Como les comenté, la restricción externa es un tema de ciclo económico, pero la estructura económica es lo más importante, es lo otro. Son las 4 Argentinas, es tratar de generar otras cosas como lo que mencionaba el ministro Arroyo, pasa por otro lado. Y después los problemas que tenemos sí son de restricción externa, que tiene que ver con la balanza comercial y que tiene que ver con la balanza de capital, porque hay que pagar, digamos, toda la balanza en su totalidad está compuesta por bienes, servicios y tal vez todo lo que es servicio de interés de la deuda, compra de dólares de los argentinos, todo eso, y es todo negativo. Lo único que tenés de positivo es la balanza comercial, es decir, la balanza comercial, las exportaciones tienen que compensar todo lo otro que es todo negativo, la remisión de utilidades de las empresas transnacionales, bueno, todo eso. Entonces sí, claro que es importante las exportaciones, si vos no lográs compensarlo, simplemente no puedes crecer, tenés que devaluar, si devaluás hay más inflación, los salarios se achican, no hay consumo y bueno, es el ciclo argentino. Muy bien, Martín, muchas gracias por la participación, digamos, muy interesante el panel, donde se abordaron desde diferentes perspectivas las problemáticas socioeconómicas, socioproductivas, ¿eh? Inclusive yo destaco la posibilidad de no solo hacer un diagnóstico de la situación real de la Argentina o de la región, sino también desafíos. Muchos de los casi todos los expositores plantearon la importancia de los desafíos, la importancia de no solo plantear un diagnóstico, sino plantear propuestas y planteos propositivos, y un poco la invitación de este panel fue a eso. Así que bueno, muchas gracias Martín por quedarte esta última hora, muchas gracias Erika por la presentación, muchas gracias Daniel por tu tiempo, gracias también a todos los que participaron en este panel, y también, digamos, a las autoridades de Flaxo y UMED por haber permitido este espacio de reflexión tan importante para los tiempos que corren. Así que muchas gracias a todos y a todas. Martín, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Bueno. Gusto. Chao, hasta luego.